docentes orientadores. Hoy también es un tercer momento. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la Secretaría de Educación pues se ha preocupado y tiene gran voluntad de apoyar y sobre todo fortalecerlos a ustedes allá en cada una, pues en el trabajo que ustedes desarrollan en sus comunidades y en ese continuar de las acciones que vamos, entonces vamos a desarrollar hoy justamente otro taller con ustedes previo a lo que es el tercer Congreso Internacional que ya ustedes conocen, que va desde mañana hasta el sábado. Entonces, hoy por la tarde la agenda es la siguiente. Tengo el placer de presentarles a ustedes nuestra primera conferencista, la doctora Fanny Barragán Ávila. Yo no sé, algunos de ustedes ya la conocen. Para quienes no la conocen, me voy a permitir presentarles. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Políticas, con especialidad Derecho de Familia, Ciencias Políticas, Políticas Públicas y Gerencia Social. Docente en la Facultad de la Universidad de Ibagué, en pregrado, en la Facultad de Derecho, perdón, en pregrado y posgrados. Consultora de Naciones Unidas para la reglamentación de la Ley 1257 de 2008, Ley de Prevención y Sanción de la Violencia contra las Mujeres. Es Procuradora Judicial de Familia del Tolima, consultora y asesora de políticas públicas de infancia, adolescencia, juventud, mujer y familia. Ella nos va a acompañar ahorita en la primera conferencia de la tarde para todo el tema de prevención de violencias de género desde el sector educativo. Terminando la tarde tenemos al doctor Julián Eduardo Sandoval, licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana. Tiene 3 años trabajando con el Programa de Competencias Ciudadanas del Ministerio de Educación, coautor de la Guía 49, que ustedes conocen bastante, y asesor pedagógico en convivencia escolar y Ley 1620, principalmente con secretarías de educación de la costa atlántica. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos un importante, personas que nos van a apoyar ahorita en la tarde. Entonces, el llamado de la Secretaría de Educación es pues aprovechar esta serie de capacitaciones que estamos haciendo un esfuerzo importante. Esto es verdad, obedece no solo a la necesidad que tienen nuestras instituciones, sino también a la voluntad política del gobierno departamental. Entonces, este es un llamado para que por favor ustedes pues aprovechen las diferentes capacitaciones que tenemos. Entonces, los dejo en compañía de la doctora Fanny Barragán. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a estar un rato compartiendo con ustedes una de las peores formas de violencia, de las tantas violencias que vive Colombia, y que esta precisamente es una de las consecuencias de toda la intolerancia y de todo el atropello a la vida de que son objeto especialmente en este contexto las niñas, las adolescentes y las mujeres en general. A raíz de esta situación se ha despedido una normatividad para establecer la forma de prevenir, regular, sensibilizar, proteger, atender y lograr finalmente erradicar la violencia contra la mujer. Un fenómeno social que no es fácil de erradicar, un fenómeno social que no es fácil de abordar, y que para ello es importante que hagamos un repasito rápido sobre algunos conceptos que nos lleven a entender por qué esta situación se viene presentando. Primero, lo que hay que aclarar es que cuando hablamos de violencia contra la mujer, no es tan exacto que hablemos de violencia de género, a pesar de que es la violencia de un género contra otro género. Y en ese sentido es importante que ustedes precisen que el género no es sinónimo de mujer. Cuando hablamos de género, este concepto nos permite visibilizar las diferencias que marcan la vida de los seres humanos por diferentes características socioculturales, por la edad, por el sexo. Son causas históricas y estructurales que han permitido la discriminación de ciertos grupos sociales en el mundo, y en este caso de las mujeres, que dentro de imaginarios colectivos se presentan como grupos en estado de inferioridad o en condiciones de diferencia que hacen que el ejercicio del abuso de las relaciones de poder entre géneros, constituyéndose que el género humano se constituye por género masculino y género femenino, y allí hay unas relaciones desiguales de poder creadas en el imaginario del propio ser humano. Por eso
El género no se refiere solo a los hombres y a las mujeres, sino también a las relaciones sociales que se establecen entre ellos. Es decir, que es una construcción sociocultural de cada cultura y cambia a lo largo del tiempo. Las relaciones de género varían según el lugar donde se encuentran, según el tipo de cultura. En algunas sociedades se presenta mucho más el tema de violencia de un género contra otro, de acuerdo a la concepción cultural que tengamos, y que esto es lo que permite que las relaciones de género estén atravesando cada día por diferentes variables según el contexto social, cultural, el ámbito poblacional, territorial, urbano o rural, donde están mucho más enfatizados ciertos conceptos. Entonces, la diferencia entre sexo y género es necesario establecerlo, y es que el sexo alude a la diferencia de carácter estrictamente biológico, y para irnos entendiendo, hombres y mujeres somos iguales, pero sí somos diferentes. Somos diferentes en el contexto biológico, en el contexto físico, somos diferentes por razones de sexo, pero eso no significa que las mujeres seamos inferiores, ni que las mujeres tengamos que estar en ningún estado de dependencia frente al otro género, y ahí ya viene precisamente las circunstancias que han facilitado esta situación. El género entonces determina lo que es esperado, permitido, valorado, lo que se va construyendo, lo que se va convirtiendo en una cultura que determina frente a esas relaciones de poder que han existido entre hombres y mujeres. Y la equidad de género, ¿qué es equidad de género? Precisamente es tratar de lograr que entre los dos géneros haya unas circunstancias equitativas, justas, correctas con el trato entre el género humano. Es decir, que las relaciones entre uno y otro género sean unas relaciones de igualdad, sean unas relaciones donde esté de por medio algo muy claro, y es que estamos hablando de derechos humanos. Por lo tanto, representa el respeto a los derechos como seres humanos, la tolerancia de nuestras diferencias como mujeres y hombres y la igualdad de oportunidades. Ahí es donde estamos hablando ya de equidad de género. Frente a esto, hay algo que ha incidido muchísimo en fenómenos sociales como la violencia contra la mujer, y es fenómenos que conocemos comúnmente como el machismo, que no es otra cosa que un fenómeno producto de una herencia cultural patriarcal, donde el pater familias era el omnipotente, el que determinaba todo lo que allí se hacía, y ahí empieza la antidemocracia en la misma familia, donde hay seres que mandan y otros que obedecen, y donde hay unas condiciones y unas relaciones absolutamente desiguales y que han imperado a través de los tiempos y de la cultura, que han determinado condiciones inclusive de pertenencia de un ser a otro. Es un fenómeno transcultural que facilita su permanencia y que tiene unos efectos absolutamente nefastos frente a la sociedad y frente a unas condiciones que ya no es posible aceptarlas en este siglo. Por lo tanto, esto requiere de unos esfuerzos interinstitucionales, intersectoriales y personales para que haya un cambio fundamental para romper todos estos paradigmas que han perpetuado a través de la historia y que han definido unas situaciones absolutamente intolerantes en la sociedad. Ya Colombia, a raíz de la Constitución del 91, en el artículo 43, y es bueno recalcar que jurídicamente también estaba absolutamente reconocido jurídicamente la desigualdad jurídica de la mujer. Es decir, solo hasta el año 32 se define que las mujeres puedan administrar sus bienes, no podían administrar los bienes ni siquiera los que heredaban, y mucho menos los que pertenecían a la sociedad conyugal o hoy a la sociedad patrimonial. Ya a raíz de este principio del artículo 43, que establece claramente que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y que ella no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Es un mandato constitucional solo hasta el año 91, es decir, ya casi a 7 años de terminarse el siglo pasado, se determinaron algunos avances en esta materia que hace que hayan establecido muchas otras cosas, como también
La del artículo 44, que define por primera vez que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, es decir, que la única familia válida no es la matrimonial, sino que también aquella familia que consensualmente determina la convivencia entre dos personas, que ya una permanencia de 2 años es prácticamente legitimado como matrimonio con sus efectos patrimoniales prácticamente por iguales, siempre y cuando no exista una sociedad conyugal. Las relaciones familiares se basan en igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre sus integrantes. Esto significa que se constitucionalizó la democracia en familia, que aquí a partir de esto se establecieron unas condiciones muy importantes para determinar que al interior de la familia debe haber unas relaciones basadas en el respeto. Y la más importante, que es la del inciso quinto de ese artículo 42, ese principio que establece que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Traigo a colación este inciso, a pesar de que es violencia intrafamiliar, porque con este inciso se arranca en Colombia una era para prevenir las violencias en los sectores privados o en la intimidad, que prácticamente no había nada que hacer porque se hacía una justicia privada al interior de la familia, se hacía una justicia privada en la que ustedes saben que comúnmente inclusive se decía entre marido y mujer nadie se debe meter y era absolutamente compartido. La violencia intrafamiliar y esa ley que se desprende de ese inciso que dice y será sancionada conforme a la ley, es la que genera la primera ley 294 del 96, que luego fue modificada en su competencia para que la asumieran los comisarios de familia en la 575 del 2000 y son preámbulo a esta ley de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque una vez que se expide la ley 294 del 95 y arranca la cantidad de denuncias, que es una ley que yo denomino el tutelazo a favor de la familia, porque en máximo 10 días tiene que tener fallo. Se supone que en las primeras 4 horas debe haber medidas de protección para las víctimas al interior de la familia y se supone que es toda una gama de derechos que antes las mujeres y los niños no consideraban que tenían. Y es allí donde se desprende que estadísticamente al interior de la familia se da en un 93% el miembro de la familia más victimizado es la mujer. Es decir, que al interior de la familia, a pesar de que nos preocupa tanto la violencia contra los niños, pues por su condición de indefensión y su estado de inferioridad, la violencia contra la mujer estadísticamente es mucho más preocupante en el ámbito privado. Y eso va dando argumentos necesarios para que los legisladores más adelante se ocupen de la ley que me invitaron a mí a darles a ustedes, pero que me parece importantísimo que tengan esta destacada ley 294, porque en última la ley 1257 del 2008, que previene violencia contra la mujer específicamente, modifica, reforma y mejora esta ley 294 del 96, que es la que origina la prevención, sanción y erradicación de la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, que óigase bien, no solamente ampara a los miembros de la familia cuando son víctimas de violencia, los que convivan en esa casa, sino también a los que hayan convivido, al padre o madre que hayan convivido o a quienes cohabiten o hayan cohabitado bajo el mismo techo. Es decir, que el hecho de que estén separados e incurran en violencia intrafamiliar no los exonera de la aplicación de todas las sanciones que trae la ley de violencia contra la familia. Al interior de la familia existen unas formas de violencia que no solo afectan el cuerpo, sino que también se asesina el amor, el goce y el espíritu, y no una vez, sino muchas veces. Es decir, que la gran situación que se nos presenta
en este tipo de violencia es que el escenario del amor se convierte en el escenario del terror, del horror, y que fácilmente pasamos del amor al odio, casi que podríamos decir que dormimos con el enemigo o con la enemiga, según las circunstancias, y eso hace que este tipo de violencia sea una violencia muy difícil de abordar, sea una violencia muy difícil de denunciar, porque estamos denunciando a un agresor con el que tenemos cercanía, relaciones de parentesco, desde el punto de vista afectivo muy cercano, desde el punto de vista legal, parentesco que nos da susto en muchas ocasiones denunciar por consideración a las consecuencias de orden legal, de orden social que pueda traer eso. Esa es de las principales situaciones que hay que romper. Y segundo, que este tipo de violencia no es una violencia exclusiva de los estratos 1 o 2, se da en todos los estratos sociales, se da en todas las regiones, se da en todos los países desarrollados en vía de desarrollo, no respeta pinta, como decimos nosotros, no exonera a nadie, se da en todas las condiciones, lo que pasa es que hay unos estratos que denuncian más, otros que denuncian menos, pero son situaciones que hacen la vida terriblemente infeliz. Por eso creemos que este tipo de violencias, vea, esto no sirvió más. Este tipo de violencias era lo que el Estado tenía que haber atendido en primera instancia. ¿Por qué? Porque en un país donde se dan tantas violencias, tanto tipo de violencias, las violencias políticas, las violencias generadas por el conflicto armado, las violencias generadas de orden económico e inclusive violencias patológicas, ellas tienen un solo origen, que son las violencias al interior de la familia. Son las violencias que luego se repercuten en otros escenarios sociales, como en la escuela. Son las violencias que luego estamos viendo en otras situaciones importantes. Y dentro de esas violencias, la violencia contra las niñas y los niños y las adolescentes, que tienen su propio marco legal, que es el Código de Infancia y Adolescencia, dentro del marco jurídico, la Ley 1098, que establece claramente que es primera vez que por ley se define qué es maltrato infantil, y se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación, abuso físico, psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos, es decir, es una muy amplia definición. Está en el artículo 18 de la Ley 1098 del 2006. El Código de Infancia, en el artículo 42, 43 y 44, establece unas obligaciones especiales para las instituciones educativas y para la comunidad educativa, especialmente para las instituciones educativas, la señala claramente, con respecto a la prevención, denuncio y obligaciones que tienen ustedes en las instituciones educativas cuando tengan conocimiento de la situación de maltrato físico, biológico, sexual de las niñas y los adolescentes. ¿Ante quién? ¿Ante quién nos podemos quejar? Si hay defensor de familia en el municipio, ante el defensor de familia en el centro zonal, si es en el marco de la violencia intrafamiliar, el maltrato contra la niña o el abuso sexual, ante el comisario de familia o ante la fiscalía si es un abuso sexual, y para ellos hay unas medidas de protección muy especiales que trae precisamente este mismo código, que la competencia se genera en los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahí establece en esas obligaciones la obligación que tienen ustedes de reportar cualquier caso de maltrato o de abuso que puedan percibir al interior de la escuela, no solamente que si se produce en la escuela, en la institución educativa correspondiente, sino aquellos que uno pueda detectar, ¿sí? Los maestros que uno ve que siempre tienen mucho más allá que el conocimiento que transmiten, que son personas tan humanizadas,
que son capaces de detectar cuando el niño está cambiando, cuando un niño ha bajado en su nivel académico, cuando la niña presenta unas condiciones diferentes, tiene cambios inexplicables, que son capaces de hacer lo que denominan en salud pública la detección precoz de una situación que puede estar viviendo esa niña o ese niño en su establecimiento educativo. Por eso, no gratuitamente, el legislador les dejó en estos artículos 42, 43 y 44 obligaciones tangenciales con respecto al maltrato infantil y al abuso sexual. Ya adentrándonos dentro del marco jurídico de la violencia contra la mujer, intrafamiliar y extrafamiliar, es decir, la violencia que se presenta ya no solamente en el ámbito de la familia, en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, es decir, en la calle, en la escuela, en el espacio laboral. Entonces, ese es un ámbito que ha determinado la ley y que no ha sido gratuito. Colombia, como un país de aquellos que se ha destacado por acoger tratados de derechos humanos, ratificarlos y aplicarlos en su legislación interna, ha acogido un marco jurídico internacional que nos ha servido de base para todas estas leyes. El primero, que es el Tratado de Derechos Humanos por excelencia, que es la Declaración de Derechos Humanos, la del año 44. Esa es una de las conquistas de la modernidad para revalorizar ética, política y jurídicamente los derechos humanos al reconocerles garantías y protecciones. Esta declaración ha dado lugar a otras y en materia de derechos de mujer, el Tratado Internacional que constituye el idioma internacional de los derechos de la mujer, que es la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como la CIDAW, del año 79, que fue ratificada por Colombia en el año 1981, y por eso es que no es gratuito la inclusión de uno de sus preceptos en el artículo 43 de la Constitución Política que ya vimos en la parte de atrás. En esa convención, en este Tratado de Derechos Humanos, determina que es necesario que los estados que aprueben este tratado tienen que dedicarse a erradicar toda forma de discriminación contra la mujer o su exclusión basada en el sexo. Es claro que todo tipo de violencia contra la mujer es una categoría de discriminación contra las mujeres por su condición de mujer. Establece la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad sobre los del hombre y reconoció capacidad jurídica a la mujer. Esto es muy importante, lo de la capacidad jurídica, porque ya no somos un objeto de derecho, somos sujetos plenos, activos de derecho. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, podemos ser titulares de derechos, podemos tener en nuestra cabeza y bajo nuestra administración los bienes que adquirimos con nuestro propio producto laboral, podemos administrarlos, venderlos, comprarlos, aún se mantengan en la sociedad conyugal. Reconoció, y además de esa capacidad jurídica de la mujer, reconoció los mismos derechos personales que el marido, entre ellos el de escoger apellido, profesión y ocupación. Entonces, de ahí que el famoso D es una partícula ilegal. No somos de nadie, y mucho menos en la cédula. Quien se quiera quitar el D, se lo puede quitar. Claro que quien lo quiera dejar, pues es muy respetable, pero yo les tengo que decir obligatoriamente que no es para nada jurídico y que además trae un mensaje de la cultura patriarcal de pertenencia que nada nos favorece y que por lo tanto no es nada de orgullo llevar ese D, por supuesto bajo mi apreciación como defensora de derechos de mujeres. No sé, algunas otras mujeres que pensarán de lo mismo, pero yo por lo pronto considero que esa es un derecho que nos dieron desde esa convención internacional y algunos me decían, y entonces si los hombres se ponen el D, entonces su marido si se pone el D, entonces yo le dije, no puedo decir en público lo que yo dije.
Si se pone el de, lo dejo por pendejo, porque ¿para qué se va a poner el de? Si él no es mío ni yo de él. ¿Sí? O sea, si estamos hablando de igualdad de derechos, ninguno de los dos, desde luego que no. Bueno, en este marco, la segunda trascendental Tratado de Derechos Humanos que nos sirvió de marco fundamental fue la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La famosa Convención de Belém do Pará, porque fue aprobada en esa ciudad de Brasil, y esa es la convención que por primera vez define qué se entiende por violencia contra la mujer. Y entonces ahí incluye la física, las modalidades de física, sexual, psicológica, y que tengan lugar dentro de una familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea del agresor comparta o haya compartida en el mismo domicilio y que comprende entre otros violación, maltrato, abuso. Eso se llama violencia contra la mujer. Y este tratado internacional también fue aprobado por Colombia a través de la Ley 248 de 1955. Esa fue la base para que se dictara la Ley 1257 del 2008, una ley que tuvo su origen en el impulso de las organizaciones de mujeres en Colombia ante el Congreso de la República, que llevó a constituir la Comisión Parlamentaria de Mujeres Parlamentarias, y allí se unieron las de la U, la A, la E, la U, las del Partido Verde, Rojo, Amarillo, Azul, todas las mujeres parlamentarias de Cámara y Senado se unieron para presentar este proyecto de ley, que luego termina siendo un proyecto con 8 capítulos y solo 39 artículos que tienen una inmensa connotación y que desde luego ha dado muchísimo revuelo, pero eso no significa que la pelea y la batalla para erradicar este atropello a la vida haya podido ni erradicarse, ni mucho menos disminuir los casos, sino que por lo menos uno podría oír que ya los casos son denunciados, muchos sancionados, otros todavía siguen en que hay mucha impunidad. Este tiene una base fundamental, y es que como internacionalmente también hubo otra declaración que fue la Declaración de los Derechos del Hombre, pues esos derechos del hombre nos mataron porque fueron del hombre, y a las mujeres nunca nos los reconocieron. Entonces, esta ley ratifica que los derechos humanos, los derechos de las mujeres, también son derechos humanos. Lo que significa que cada vez que estemos frente a una violación o a una violencia contra la mujer, estamos frente a una violación de derechos humanos. Y ahí entonces uno sabe que esa es la base y que esa ley protege entre niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres una población aproximada de 22 millones de mujeres en Colombia, y que tiene sus columnas este edificio de protección para las mujeres en esos tratados y pactos internacionales de que hemos hablado, más la CIDAW como especial, la Belém do Pará, la Constitución Política y los principios de derechos humanos como la dignidad humana, la no discriminación y todos estos principios que favorecen la dignidad. Esa ley tiene una estructura que, como toda ley, tiene una estructura dogmática y una estructura orgánica, pero es una ley que fundamentalmente lo que hace es definir la violencia contra las mujeres, las clases de violencia que hay, clasifica los daños que produce cada modalidad de violencia contra las mujeres, le hace unos principios fundamentales, define unos derechos generales de las mujeres y define unos derechos específicos para las mujeres víctimas de violencia. En esa primera parte dogmática, que es la parte filosófica, la que uno dice del espíritu del legislador, la ley para qué, esa ley para qué. Y la parte orgánica, que es la ley
con quién la voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para que esa parte dogmática, que es el para qué, podamos materializarlo. Y en esa estructura hay unas obligaciones determinadas para la familia, para la sociedad, para el Estado, y dentro de las obligaciones del Estado hay unas medidas específicas que son las que vamos a tratar de dar a conocer en la tarde de hoy, si el tiempo nos da. Y es unas medidas de sensibilización, de comunicación, hay unas medidas educativas expresas para el sector educativo y hay otras de expreso laboral para la salud, medidas de protección y sanción, que yo sí quiero hacer un pare ahí para que ustedes sepan qué medidas se pueden solicitar de protección para una mujer víctima de violencia y las medidas de atención que traen a la vez otras medidas especiales de protección y de estabilización para las víctimas. Entonces, en la parte dogmática dijimos que la ley tenía un objeto. Yo digo que estos 4 objetos, si se cumplieran 2 de ellos, por lo menos podríamos estar diciendo que estamos ganando la batalla de violencia contra la mujer. Primero, garantizar para todas las mujeres un nuevo derecho que se creó por esta ley. Es el derecho que tenemos las mujeres de vivir una vida libre de violencia. Todas las mujeres del mundo y las de Colombia con esta ley hemos adquirido un nuevo derecho, que es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y eso es lo que el primer objeto de esta ley. Y también garantizarle todos los derechos que le han sido reconocidos en los tratados internacionales y en el ordenamiento nacional. Pero lo más importante, y es el del tercera condición, es que garantice el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección interior. Aquí quiero que sepan que ¿por qué una ley para eso? Porque las mujeres van, se quejan a la policía, a la fiscalía, a la comisaría, a todas las CIAs y nadie les pone cuidado. Entonces, uno de los objetivos de la ley es garantizar esto. También garantizarles el acceso a los servicios. Es decir, si las mujeres víctimas de violencia, además de eso, pueden permanecer en el sistema educativo. Además de eso, deben ser atendidas en el sector de salud, en los hospitales, sí deben estar atendidas con todas las garantías en todos los estamentos que se deben dar. Y ahí entonces la ley vuelve y define con este subrayado que es mío, que es violencia contra la mujer. Y aquí ya es nuestra propia ley que define que cualquier acción, omisión o amenaza, oiga, simple amenaza, o sea, inobservancia de derechos, amenazar que le cause, mire los daños, muerte, daño, sufrimiento físico, psicológico, económico o patrimonial. Ojo ahí, novedosísimo, que constituya la violencia patrimonial o económica como un tipo de violencia contra la mujer. Es decir, que no le doy para el mercado, que no le voy a dar esta semana, que no le doy para los niños, que vendo la casa, que todas estas miedos que nosotras mantenemos permanentemente, porque no solamente tenemos dependencia afectiva, sino muchísima dependencia económica, y estoy hablando de unas condiciones muy especiales de mujeres que realmente dependen totalmente. Pues ahí vienen una serie de medidas demasiado importantes que nos van a permitir a nosotros estar en estas condiciones. Todo esto que nos puede favorecer, ya no solamente en el ámbito privado de la familia, sino también en el ámbito público. Mire cómo se diferencia de la ley de violencia intrafamiliar. La ley de violencia intrafamiliar solamente protege la violencia que se da al interior de la familia. La ley de violencia contra la mujer protege la que se da al interior de la familia o fuera de ella. Es decir, aquí cabe toda la violencia que recibimos de los jefes laborales, de cualquier condición que se da por nuestra condición de mujer, que son muchísimas y que pueden estar determinando. Esa violencia económica, que me gusta resaltarla,
y es que es cuando dijeron en el Nuevo Día, porque yo dije que nosotros, la primera protección es la de la platica, defiendan la platica antes que defender el marido, porque es que sin marido podemos vivir, pero sin platica no. Entonces, aquí determina que cualquier acción o omisión orientada al abuso económico, control abusivo de las finanzas, a que le escondo la tarjeta de débito, las recompensas, castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política que nosotros tengamos. Fíjese que es tanto en el área privada como en el área pública. Es decir, alguien nos tumba en un negocio distinto al marido, otra persona, esto nos ampara muchísimo. ¿Por qué? Porque ¿hasta dónde va el amparo del contexto económico, de la violencia patrimonial? No solamente en las relaciones de pareja, también en las relaciones familiares, ¿cierto? Que a veces también las herencias, todo esto nos hacen tumbis, ¿no? Los hermanitos vivos. Las relaciones laborales, en todas las relaciones económicas. Fíjense ustedes cómo va mucho más allá en este tipo de violencias, que es importante determinar que esto es quizás de lo más novedoso, y por eso dice ¿qué produce un tipo de violencia de esos? Es decir, para efectos de la fiscalía, para efectos de los juzgados, de los comisarios y de nosotros mismos, es una ley que no se quedó solamente en la definición de qué clases de violencia hay para que se constituya violencia contra la mujer. Por eso cuando hablamos de violencias contra la mujer no podemos hablar de violencia, sino de violencias. La violencia psicológica, la violencia física, que es la notoria, que es la que miran los funcionarios, los operadores judiciales, y dice, pero es que usted no tiene nada, no le dejó ni un rasguño, pero como uno tiene destruido el alma y ha acabado con todo por dentro, y entonces con los funcionarios también ha sido toda una odisea para que entiendan que no solamente la violencia es la que se está observando en el cuerpo, sino toda la que deja ese daño psicológico, degradar. De todas maneras, el solo hecho de estar ignorado, de estar humillado, de estar de alguna manera sentirse uno muy degradado en todos sus conceptos. Y por supuesto, esta violencia sexual que hace tantísimo daño, que atenta contra nuestros derechos sexuales reproductivos y porque afecta nuestra intimidad que es sagrada, es una violencia que tiene unas determinaciones específicas y unas consecuencias de carácter penal muy puntuales. Y aquí fíjese que el daño patrimonial le da a usted pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención. Como dijo una señora, es que doctora, vengo a que me ayude porque vengo desplazada. ¿Desplazada de dónde? ¿Quién la desplazó? ¿Qué grupo armado? Dijo, no, desplazada de la violencia de mi marido. Me sacó de la casa, me sacó con todo y por supuesto es desplazada. Y es desplazada de ese tipo de violencia. ¿Qué daño le hizo? La sustrajo de todo. Destrucción, retención, le quitaron todas sus pertenencias. Hasta los hijos, me dijo, hasta los hijos. Se quedó hasta con mis hijos. Y cuando volvió al pueblo después de la golpiza que le dio, ya había nueva señora en esa casa que estaba administrando todo, hasta sus hijos. Esas son condiciones supremamente duras, pero que se dan. Y a este tipo de violencia requiere y le exige al Estado que las mujeres sean atendidas en forma integral. Y no quedó solamente en qué es integral, sino que dijo de qué está compuesta la integralidad de la atención de una mujer víctima de violencia. Entonces dice, la mujer debe estar informada de qué derechos tiene. Es necesario hacerle prevención y decirle, de verdad, mientras el agresor esté en su casa, usted puede estar su vida en muchísimo peligro, su integridad personal, la de sus hijos, eso se llama prevención, o prevenir que haya unas circunstancias que se puedan orientarla, decirle a dónde puede acudir, orientarla es decirle qué puede hacer, qué recursos tiene, qué orientación se le puede dar, protegerla, es decirle, mire, solamente la autoridad competente, que más adelante vamos a ver quién es, le puede dar una medida de protección, vaya, recurra ya,
que le den medida de protección. Y sanción, porque cualquier forma de violencia genera una sanción, y una sanción que debe ser ejemplarizante. Y también, como cualquier víctima, tiene derecho a la reparación y a la estabilización. Total de que nuestras mujeres víctimas de violencia también pueden estar determinadas por eso. Aquí la ley también le atribuyó unos deberes específicos a la familia, unas obligaciones a la sociedad civil y unas responsabilidades al Estado. Eso, en ese contexto, al interior de la familia le exige pues, que respete los derechos de las mujeres, prevenir la amenaza de cualquier vulneración, promover la participación y el respeto de las mujeres en las decisiones relacionadas con el ámbito familiar, respetar y promover la autonomía de las mujeres. Bueno, todas esas circunstancias que requieren todo un cambio cultural y que pueden posibilitar otras. Y la sociedad también debe, por ejemplo, constituirse en red de apoyo social, ser solidario con una mujer víctima de violencia. Si ella no denuncia por miedo, ir uno y comentarle a la autoridad competente, es decir, ser solidario. Y al Estado sí le corresponde la obligación de prevenir, la obligación de atender, la obligación de detectar, la obligación de investigar y la obligación de sancionar. Y ahí estamos todos nosotros en este contexto, donde nosotros de alguna manera sí tenemos conocimiento de una condición de violencia contra la mujer, debemos estar prestos a resolver cualquier situación. Define una generalidad y un catálogo de derechos para todas las mujeres, a la que yo no me voy a relacionar, no me voy a detener, porque estos están absolutamente desarrollados en la Constitución y constituyen derechos fundamentales constitucionales que cualquier tipo de amenaza contra ellos son tutelables. Pero sí me llama la atención que ustedes conozcan los derechos que esta ley le da a la mujer víctima de violencia contra ella. Y es que debe recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible. Debe recibir orientación, asesoría jurídica, asistencia técnica gratuita, inmediata y especializada. ¿Ustedes creen que eso se está cumpliendo? No. Entonces, fíjese todo lo que nos tenemos por hacer. La ley está hecha y no la estamos cumpliendo. Podrá ordenarse al agresor que asuma dichos costos. El Estado debe garantizar ese derecho y prestar este servicio a través de la Defensoría Pública, es decir, que la Defensoría del Pueblo, y aquí de hecho ya nombraron defensores públicos para atender la violencia contra la mujer, en los municipios, como no hay Defensoría del Pueblo, debe hacer sus veces el personero o la personera, pero parece que no se hubieran leído esta ley porque jamás asumen esas situaciones. Entonces ahí es donde deben estar los concejales exigiendo el cumplimiento de esto. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en la relación con sus derechos. Dar su consentimiento informado para los exámenes médicos en caso de violencia sexual. Porque a veces las mujeres víctimas de violencia sexual, las niñas, no quieren que un hombre les haga el examen sexológico y esta ley les da la posibilidad de escoger el sexo del médico, que ojalá sea una médica a través de una enfermera que pueda practicarle sus exámenes. Todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva, es decir, que si fue abusada sexualmente, le expliquen claramente los efectos y las posibilidades negativas que tiene de cualquier enfermedad de transmisión sexual, de la obligación que tienen los sectores de salud de practicarle un examen para de verificar o descartar un VIH, SIDA, cualquier transmisión sexual que pueda ocurrir o inclusive estados de embarazo producto de esos abusos sexuales. Ser tratada con reserva, con todo la intimidad que requiere estos casos que son supremamente dolorosos para nuestras mujeres y recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica, forense especializada, acceder a los mecanismos de protección y atención. Y hay uno que me llama muchísimo la atención, que es a decir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor.
Aquí los comisarios de familia, que es la primera instancia en la que puede ir una mujer víctima de violencia, lo primero que hace es citarla a una conciliación con el agresor y la obliga, y si no viene a la conciliación, pues se archiva el proceso. Pues no, si la mujer no quiere enfrentarse con el agresor, el comisario no le es permitido que la obligue, no le es permitido y no lo permitan. Ahí es donde nosotros podemos hacer la orientación. Si ella no quiere enfrentarse con el agresor, pues enfrentada con el agresor, pues a mí no me preocupa que aquí hayan tantos señores porque ninguno de ustedes son agresores. Tengo la absoluta convicción. Es la nueva masculinidad y es que ya han erradicado toda la cultura patriarcal. Han sido muy juiciosos. Además de que algunos también son víctimas, ¿no? Porque hay mujeres que también les damos duro, ¿no? Pero de todas maneras, ustedes, yo sé que también muchos hombres, primero, no comparten este tipo de comportamientos. Y segundo, también tienen sus hijas y tienen sus familias y su madre y todas las condiciones que hacen que esto, primero, sea una realidad y segundo, que hay que detenerlo y frenarlo. Así que ella decide voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquier espacio de atención y en cualquier procedimiento administrativo o judicial. Dice la ley, lo que significa que el comisario, el fiscal, no puede cambiar un derecho que le dio la ley por su condición de mujer víctima de violencia. Eso facilita muchísimo. Y estas son las primeras medidas de la ley, que son medidas de sensibilización, y es que todas las entidades deben reconocer las diferencias y las desigualdades sociales y, por supuesto, dar toda esta serie de conferencias y de oportunidades para que todos los funcionarios públicos puedan conocer de primera mano estas condiciones. Esa ley trajo unas medidas especiales o específicas de protección. Es una ley que le dijo que toda persona que en la familia sea víctima de daño físico, psíquico o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa, puede pedir en forma inmediata una medida de protección. Es decir, yo puedo ir directamente al comisario de familia. Si no hay comisario de familia, que lo debe haber, porque no tiene por qué no tener un comisario de familia, porque alcalde que no haya nombrado su comisario de familia ya debe estar destituido porque es una causal de mala conducta. Se dice que si en su municipio donde usted ejerce su función de docencia no hay comisario de familia, exíjale un derecho de petición al alcalde que tenga su comisario de familia y no en cualquier forma, comisario de familia con el equipo psicosocial, con psicólogo y trabajador social, porque el comisario de familia no puede hacer nada solo frente a todas estas circunstancias. Su equipo psicosocial es definitivo para el manejo de esta situación. La competencia para la medida de protección la tiene en primera instancia el comisario de familia y en materia penal la tiene el fiscal. El fiscal con los jueces de garantía. Recuerden que la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar están elevados a la categoría de delitos. O sea que hay dos acciones, una acción civil que la conoce el comisario de familia y una acción penal que la conoce el fiscal. La primera medida de protección que puede hacer uso un comisario de familia o un fiscal es que puede ordenar el desalojo del agresor de su casa. Oigan bien, eso ni siquiera un juez de familia en un divorcio lo puede decretar. El juez de familia puede decretar que ya no iban los dos con ocasión del divorcio, que se liquide la sociedad conyugal, pero que el cónyuge culpable del divorcio se vaya de su casa, no lo puede decidir un juez de familia según la ley del derecho de familia. Mientras que en violencia contra la mujer y en violencia intrafamiliar, el comisario de familia puede y el fiscal le puede solicitar al juez de garantías, cualquiera de los dos, que el agresor se vaya de su casa. Si su permanencia constituye una
grave amenaza para la vida y la integridad de la víctima. Total de que los comisarios no pueden esperar a que a la víctima la maten para hacer eso. Yo siempre les digo a los comisarios, es mejor que se extreme y no que se quede, porque si a una víctima que ha venido aquí a pedirle medida de protección, y ustedes saben que son muchas y miles de mujeres que han sido asesinadas en su propia casa y que ya han agotado la ida a la comisaría, a la fiscalía, y no ha pasado nada. Es gravísimo y ya hay una serie de funcionarios investigados precisamente por esas condiciones. Y en esas condiciones, las medidas de protección son demasiado importantes, que la puede tomar en forma provisional en el mismo momento de la denuncia o en forma definitiva cuando vea que realmente ya no hay nada que hacer con el victimario. Entonces, la autoridad competente enviará copia de la medida a la persona encargada de la vigilancia de la habitación, al Consejo de Administración en las ciudades o a la policía. Y ahí viene el otro parangón. La policía no funciona. La policía tiene la medida de protección y dice, yo no me voy a convertir en un policía en su casa. Pero resulta que si a la policía le dan una orden de esa y no le cumple, el artículo 20 de la ley 294 del 96, ley de violencia contra la mujer, que se mantiene vigente, le da también sanción de destitución a la policía que no haya obrado. Eso creo yo que es lo que más importa para ustedes, que tengan las herramientas, porque a veces nosotros desconocemos la ley, nosotros desconocemos las facultades que da la ley y por eso las leyes no funcionan. Las leyes no las debemos conocer los abogados, las leyes son para la ciudadanía. La Constitución política hay que tenerla como la Biblia en la casa, para los creyentes. La Constitución política y estas leyes es muy importante que ustedes sepan mucho más su contenido que nosotros mismos. Los abogados somos los primeros que miramos la ley para ver qué esguince le encontramos. La ciudadanía es para que la haga aplicar. Esto la tienen que aplicar las víctimas de violencia y ustedes como sociedad civil, pertenecientes a instituciones educativas, cada vez que tengan conocimiento de un hecho de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, apoyar el denuncio, apoyar esto, es decir, en términos tolimenses, acompañar más que un tiple. Las víctimas necesitan mucha compañía, son muy temerosas, es lo que se denomina el síndrome que es una enfermedad que medicina legal determina que cuando hay un síndrome tiene signos y síntomas, o en cualquier enfermedad, esa tiene signos y síntomas, es decir, es esa mujer que a pesar de que está siendo victimizada, a pesar de que está siendo maltratada, agredida, aguanta el uso, resiste el abuso, se queda callada, y si nosotros como vecinos, como circunstancias lo callamos, no lo ponemos en conocimiento, pues va a ser una víctima fatal. De la lesión personal llegará ya prácticamente a medicina legal llegará, es para la necropsia. Y nosotros tendremos de alguna manera una complicidad silenciosa que no es para nada el derecho o el principio de la solidaridad del Estado Social de Derecho. Entonces, esta circunstancia de esa medida nos sirve muchísimo. También hay otra medida que consiste en ordenar al agresor abstenerse de ingresar a cualquier lugar que se encuentre la víctima, porque ya se han separado de la mujer, pero todavía sigue celándola. Él ya tiene otra mujer y sin embargo si ella consigue otro, eso no lo admite, la sigue no solamente juzgando, maltratando, la coge el pelo en la calle, en el sitio donde trabaja, continúa la circunstancia y por eso ahí la policía, cuando la autoridad competente, que es el comisario de familia o el fiscal, le da la orden a la policía para que vaya y dése pasaditas al sitio donde trabaja la víctima para que se sienta que está protegida y le constituya toda una red de apoyo institucional y social y familiar
que le permita de verdad darle protección a la víctima. Y es que las instituciones del Estado están en la obligación de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Esto no es un favor que le están haciendo a las mujeres, porque tan bonitas las mujeres, de las mujeres de bonitas pasamos a ser las víctimas de mayor trascendencia en todas las formas de violencia en Colombia. Entonces, esa nos parece muy importante. Sí. No. Sí. Tiene que decirle que la extienda y que le escriba al comisario de familia del Guamo para que en el Guamo o que mejor, que la medida de protección le oficie a las autoridades de policía del Guamo para que allá trascienda su medida de protección, porque usted es objeto de medida de protección porque está en amenaza su derecho a su integridad en cualquier parte donde se encuentre. Yo, por ejemplo, coloqué la denuncia para que el comisario de familia me pusiera cuidado, tuve que escribirle una querella, o si no el señor no me ha solucionado nada. El problema vino desde el año pasado, yo le comenté, nos citó a los dos, habló con los dos, llegamos a un convenio, el señor no se fue de la casa, después siguió este año en junio otra vez con el problema, volvieron del comisario, que nada, que fuera el bienestar familiar, que fuera a otros lugares, menos ahí. Entonces, ¿qué tuve que hacer? El defensor de familia me dijo, pues escríbale una querella. Entonces le escribí, ahí sí me contestó, me respondió, volvieron, nos citaron. Y la medida de protección solamente es por 6 meses y solamente en el municipio, no más. ¿Comisario de familia dónde? De Melgar. ¿Y todavía está? Ay, menos mal. Bueno, es que fíjense ustedes, autoridades que no conocen la ley, que la obliga a sentarse con él, a hacer un convenio que jamás lo cumplió y que luego ella tuvo que requerirlo para que pudiera entonces ella gozar de esta vez. Ahora, prohibir al agresor esconder o trasladar de residencia a los niños o personas discapacitadas, porque es muy usual que cojan los niños para allá, para acá. Los niños se convierten en otra víctima, además de lo que sufren los niños de ver a su mamá víctima de violencia. Ese es el peor maltrato para los niños. Si los hombres quisieran de verdad, sus hijos no harían eso jamás. O las mujeres, cuando también agreden a sus maridos, también es importante porque ahí está la violencia intrafamiliar. He defendido muchos, he defendido varios. También se da, claro que también se da. Lo que pasa es que mientras el 3% de los casos es contra hombres, el 97% es contra mujeres. Esa es la gravedad del asunto. Y entonces, y somos mitad y mitad. Entonces, hay otro que es el de obligación a acudir a un tratamiento terapéutico a costa del agresor. Es decir, que la víctima tiene que ayudarse a salir de su problema porque como ha vivido toda una vida de violencia y es un ciclo de violencia que se repite, por eso es que algunas dicen, ay, lo mejor del matrimonio es la reconciliación. Y conciliación no es sinónimo de reconciliación. Cuidado con esas reconciliaciones, porque el ciclo de violencia vuelve, y la segunda es mucho más grave. Y ahí es donde uno no puede permitir, porque las mujeres, tenemos que tener claro algo. Nosotras no podemos obligar a nadie a que nos quieran, pero sí tenemos que obligar al mundo entero a que nos respeten. ¿Sí? Los hombres se hacen respetar desde que nacieron. Obligación de acudir a un tratamiento terapéutico. No, pero es verdad, los hombres, algunos también sufren. Y como no los dejaron llorar, porque contra ellos también hubo cosas, ¿no? Que el que lloraba no era hombre. Y entonces no lo dejaron expresar sus cosas. Entonces todo eso que tienen guardado lo descargan ¿contra quién? Total de que mamás no incidan en eso en sus hijos.
no incidan en que en sus hijos, en su familia no haya una democracia plena, que los niños tiendan la cama, que los niños también ayuden a lavar la loza, que los niños compartan como las niñas todas las labores domésticas, porque nosotras mismas estamos impulsando, naturalizando una cultura machista que nos ha hecho un daño gravísimo, ¿sí? Nosotros la naturalizamos, la legitimizamos. Desde que nace una niña dice, ay, nació una nena, vino a sufrir a este mundo, ya la condenamos, nosotras mismas, ¿cierto? Vino a sufrir a este mundo y le toca que aguante, mija, porque vea, su abuela aguantó, yo aguanté y esto es así, aguante el uso y resiste el abuso. Esas son condiciones que, cuando la violencia y maltrato registra gravedad y se teme su repetición, se ordenará a la policía una protección especial, ahí sí, policía en la puerta de la casa. Y es que ha habido muchos casos que se da la gravedad, que se repite, que se vuelve y se da, y que requiere… mire, yo les confieso algo, cuando hay mujeres aquí en Ibagué que me cuentan las circunstancias en las que están viviendo, las veces que han ido a una comisaría, a una fiscalía, yo he tenido, con todo el dolor que me da hacerlo, decirle, váyase de Ibagué, porque la va a matar. Esa es una muerte anunciada. Váyase de Ibagué, porque veo que primero no hay condiciones, segundo no hay quien haga respetar. Es decir, ya cuando usted está frente a un enfermo mental, frente a unas circunstancias de las que hasta la policía a veces se le sale de sus manos, entonces ha habido necesidad y ahí es donde se requiere las casas refugio de protección para las mujeres. Y fíjese que estamos replanteando el concepto de que haya una casa específica, porque los agresores ya saben dónde están, en Medellín, en unas ciudades como Bogotá, que hay casas refugio, ya les ha tocado replantear el tema y les ha tocado que ahora yo lo único que veo, doctora María C., es que determinemos como para los niños protección en hogares sustitutos, unos hogares de paso, que nadie sepa dónde está la víctima, porque la situación es así, es que hasta que yo no la mate no estoy tranquilo, es una obsesión. Ustedes se han dado cuenta en las noticias cómo la mata y luego se mata. ¿Está bien en su salud mental? El señor está gravísimo, lo que significa que hay condiciones de tal gravedad que no hay otra cosa que la víctima busque otros refugios y otras circunstancias porque la situación se complicó. Entre las nuevas medidas, decidir provisionalmente las visitas, la guarda, la custodia y los alimentos. Las mujeres les da mucho miedo irse de la casa o dejar ese hombre porque ¿quién les da la cuota alimentaria? ¿Para dónde van? Entonces ya tienen la primera, el que se va de la casa es él, desalojo del agresor de la casa, el comisario lo ordena y se fue. Segundo, no se me va hasta que yo no le defina como comisario que la custodia de los niños es de ella, que me le da de alimentos como mínimo el salario mínimo. ¿Por qué como mínimo el salario mínimo? Porque la ley establece que cuando no hay capacidad económica, cuando no hay empleo, como mínimo tenemos que pagarle a los niños el salario mínimo legal. Eso lo establece la ley, el 50% del salario mínimo. A las mujeres se quedan sin trabajo y no dejan morir los niños de hambre. Y entonces, como mínimo el salario mínimo. ¿Oyó? No se les olvide eso. Decidir provisionalmente la visita, guarda, custodia de sus hijos. Suspender la tenencia, porte y uso de armas. Yo en mis 17 años de procuradora tuve que observar la muerte de muchas mujeres en manos de armas de los que trabajaron en el DAS o en tránsito o la misma policía. Es decir, hay agresores que no se les debe permitir que su arma de dotación oficial tenga que llevarse a la casa, porque como viene cargado de tigre, viene cargado de autoridad de la calle, quién sabe cuántas cosas le habrán hecho los jefes, la ciudadanía en general en el ejercicio de función, y dónde viene a descargar, donde puede encontrar una más débil, y ahí, pues el legislador prevé
que aquellos funcionarios que están incurriendo en violencia contra la mujer se les prohíba llevar el arma de dotación oficial a su casa. Uno cree que eso no se da y eso se da muchísimo. Son cosas supremamente importantes que se han hecho allí. Decidir provisionalmente los alimentos y decidir provisionalmente sobre el uso del disfrute de la vivienda familiar. Es decir, que aquí se hace efectiva la afectación a vivienda familiar, casi como otro desalojo del agresor, donde quien puede vivir en familia, en paz, en la casa, así esté a nombre del Señor, porque le viene la enseguida. Ordenar la devolución de los objetos de uso personal, documentos, cuando le esconde la cédula, todo eso lo tiene que devolver. Y además, en todo lo de la propiedad de la víctima, que le está prohibido enajenar todas sus pertenencias, es decir, que no puede enajenar los bienes. Oiga, los bienes de la sociedad conyugal, ¿están a nombre suyo? ¿Están a nombre de la mujer o están a nombre del hombre? Pues el comisario de familia le puede ordenar al juez de familia que oficie rápidamente a la registraduría de instrumentos públicos, debe hacerse en 24 horas para que evite la venta de ese bien. Y si incurre en la venta de ese bien, está prácticamente atentando contra el patrimonio y como es de dos personas, es prácticamente un hurto entre condueños. Y eso genera acciones civiles y acciones penales. Me da pena con los señores que yo les dé todas estas chivas a las niñas, pero eso no me lo inventé yo, eso lo inventó la ley y a mí me dijeron acá que yo viniera y les contara la verdad, ¿no?, de lo que dice la ley, ¿cierto? De tal, no es que diga mucho, no, poquito, ¿no? Cualquier acto de enajenación de bienes si tuviera sociedad conyugal o patrimonial vigente decretada por autoridad judicial. Ustedes saben que sociedad patrimonial surge de la convivencia de dos personas, única y singular, ¿no? Singular es entre dos mujeres, entre un hombre y una mujer, y en forma permanente, no es ese el que se prende y se apaga, anochece y desaparece, no, es el que convive permanentemente, bajo el mismo techo, lecho y mesa. Significa que no es aquel que llega de noche y se va a las 11, o llega a la madrugada y sale al otro día porque tiene matrimonio, tiene otra sociedad conyugal, tiene otra pareja, entonces ahí no se configura la unión marital de hecho, que se configura cuando hay convivencia por más de 2 años en forma permanente, siempre y cuando no exista una sociedad conyugal vigente anteriormente, surge la sociedad patrimonial que tiene los mismos encantos de la sociedad conyugal del matrimonio. Esos dos son amparados, esos dos bienes son amparados por esta ley para prevenir la violencia patrimonial, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que jugar. Yo más rápido que pedir el desalojo del agresor, yo me voy a pedir esta para que no me dejen sin casita, para pedir la platica que yo sé que está en el banco, oficie comisario, para que rápidamente detengan todo eso. Y entonces ya el agresor que se va para donde quiera, pero yo me quedo con algo, ¿no? Bueno, ahí con mucho gusto los asesoro o las asesoro en esto. Bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta? Pues esto abarca básicamente, digamos, a los esposos, pero en caso, por ejemplo, de los hijos que agreden ya a la mamá, a las hermanas o la tía que vive ahí con ellas. Para ellos se aplican estas mismas medidas en razón a la ley de violencia intrafamiliar. Por eso les dije, tengan en cuenta la ley 294 del 96, que es la ley para sancionar la violencia intrafamiliar, que es la violencia que se genera de un miembro de familia, cualquier miembro de familia sobre otro. O sea, la mujer sobre el marido, el hombre sobre la esposa, el hermano contra la hermana, los hijos contra el papá, los padres contra los hijos, y ahí inclusive ahí está muy ampliado porque el ámbito, o qué se entiende por
unidad doméstica familiar, inclusive están hasta los empleados del servicio, jardinero, conductor, forman parte de esta protección. O sea que, y se dan exactamente estas medidas. Bueno. Cuando uno es conocedor de un caso de maltrato psicológico de un padre hacia una hija, uno puede exponerlo, pero la ley le dice a uno, si no hay una denuncia de parte de la afectada, de las afectadas, no podemos hacer nada. No, hoy sí. Hoy sí, porque este tipo de situaciones ya no requieren lo que decimos los abogados, querella de parte. Cuando uno exige que haya denuncio de la víctima, es porque estamos frente a una irregularidad legal o a un delito que exija querella de parte. ¿Qué quiere decir? Que si no hay denuncio de la víctima, no arranca la acción judicial. En estas condiciones de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, cualquier persona puede, y es lo que también los abogados decimos, de oficio. La autoridad conoce de oficio, es decir, cualquiera, hasta un anónimo, porque es una protección muy especial que tiene tratados internacionales de derechos humanos que protegen. Mi pregunta es, lo mismo como nos orientan a nosotros los educadores, ¿por qué a veces en los municipios estas personas que deberían hacer como en la policía, como es como los comisarios, no hacen eso? O sea, se quedan dormidos. Digo por el caso de una alumna de la nocturna que nos tocó fue al grupo de estudiantes y de maestros protegerla, porque el cuento de la policía es, a nosotros no nos pagan por tenerla vigilada solamente a ella, y se pedía que se fuera solo a la hora y la salida, como echar un vistazo, para que si estaba este tipo, pues se pudiera Sí. ir, o algo. Y esa fue la contestación. ¿Y la comisaría le había orden a la policía? La comisaría nada, fue así, porque no se arregla, mijita. Ella duró como 2 meses así, volvieron, cometió el error porque arréglese ustedes, no sé qué, usted está muy joven, ahí está. Es que los comisarios y los fiscales y los jueces, en este caso de agresión contra la mujer, no están para dar consejos, están para que apliquen esta ley. Por eso digo, ¿por qué no la aplican? Porque a ellos... Porque nadie los denuncia. Yo les estoy diciendo, el que no cumpla lo que la ley le ordena, les está dando destitución. Quiere decir, sanción disciplinaria de mala conducta genera una sanción que se llama destitución. Pero ¿quién los denuncia? Ante la Procuraduría Provincial, ante la Personería Municipal, o si no en Ibagué. Bueno. Sí, claro, totalmente, sí. No, eso, es más, están obligados a recibirla, transcribirla y a darle a usted copia. Ay, eso se le quedó en el oído al comisario, eso no quedó allá porque no abrieron expediente. Sí. Pero es necesario empezarles a ajustar a los comisarios. Es que un comisario de familia, para ser comisario de familia, se requiere que sea abogado y especializado. O sea, no es cualquier persona. Por eso no dejaron los inspectores de policía. Y por eso dice que donde no hay inspector de policía debe ser el juez civil municipal, y si no hay juez civil municipal, entonces el juez promiscuo municipal. No le dejaron eso a los inspectores de policía, que no les exigen ser nada. Pero un comisario de familia no tiene excusa de no conocer las competencias que debe conocer, porque es abogado y debe ser especializado, o sea, debe conocer ampliamente estos temas, o si no, es necesario que le dé el campo a otro que sí quiera trabajar y quiera de verdad ejercer la función que le ha sido encomendada. Bueno, sí. Por ejemplo, en mi caso, nosotros somos docentes orientadores. Para casos, por ejemplo, de un estudiante que le comenta a uno sobre posible acoso sexual, nosotros hacemos digamos, una comunicación a Fiscalía. A veces nos dicen, en el caso de mi municipio, que no la van a recibir por esta vez, pero que tenemos que ir a colocar una denuncia. O sea, a lo cual nosotros pues
también pues pensamos también a veces en la seguridad propia, porque uno informa pues a través de, con el rector obviamente, pero pues otra cosa es como ir a colocar una denuncia ya cuando uno también desconoce muchas veces la situación. Y el otro punto es, por ejemplo, donde nos dicen, a usted le vamos a recibir ahorita, pero para la próxima usted tiene que ir hasta Honda, porque aquí no le podemos recibir, güey, pero si esto también es la fiscalía. Y otra pregunta que va anexa a esa es, hacemos una denuncia, por ejemplo, o la comunicación sobre un caso de un estudiante y resulta que a las 2 semanas, al mes, va el padre de familia, cancela la matrícula y hasta luego no sabemos qué pasa con una niña que está en un proceso de esos. Entonces, gravísimo. Mira, en el caso de poner en conocimiento una situación, eso para mí ya es denuncia. No necesita tener unos protocolos especiales porque ya la autoridad competente tiene conocimiento. La ley dice, e inclusive el Código Penal en el artículo 25 dice, que cualquier ciudadano, óigalo bien, cualquier ciudadano que tenga el conocimiento de la comisión de un delito está obligado a ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Entre otras, es una obligación. Pero que y el que no lo hace es una omisión que también tiene su sanción penal. Y fuera de eso, si se trata de funcionario público que en ejercicio de sus funciones conozca de una situación, puede ponerlo en conocimiento. Eso no le significa al fiscal que le exija a usted que vaya a colocar una denuncia con todas las circunstancias como si usted fuera la verdadera víctima, que es a la que el fiscal debe entrar a ahondar en la situación, sino que usted, la obligación suya es poner en conocimiento, lo que fue lo que usted hizo. Y con ese poner en conocimiento, eso constituye ya un denuncio y un conocimiento de la autoridad competente para que empiece a atender al procedimiento que le corresponde a este niño. Bueno, vamos a seguir. Si quiere, guardamos y dejamos para el final, María C., porque ¿cómo hacemos? Ah, se fue. ¿Cómo hacemos? Es que me dicen que hay un doctor que sigue y yo, pues yo aquí tengo para 4 horas, pero como no me dieron sino un tiempito, es que me están haciendo muchas preguntas muy importantes y no sé si sigamos o no, que es que me quedaban unas cosas muy importantes para decir. Entonces, dejamos las preguntas un poquito para después. Bueno. Remitir a la víctima y a sus hijos a un sitio donde se encuentre la guarda de su vida y ordenar el traslado de la institución. Ah, bueno, eso es cuando ya es una amenaza en una institución carcelaria y cualquier otra medida necesaria. Esta ley 1257 trajo una figura novedosísima que fue el acoso sexual. El acoso sexual elevado a la categoría de delito, el acoso sexual, elevado a la categoría de delito. Esta ley constituye el acoso sexual en un delito, o sea, es de conocimiento ya no del comisario de familia, sino de la justicia penal en Colombia. ¿Quién puede ser el acosador sexual? La persona que en beneficio suyo de un tercero, valiéndose de su superioridad manifiesta, o relaciones de autoridad o de poder, de edad, sexo, posición laboral, social o económica. O sea, eso se da frente padre, hijo, tío, sobrino, jefe, subalterno, todas las condiciones, los mismos jueces, los mismos docente, alumno, por supuesto que también incurra en la siguiente conducta: acose, persiga, hostiga, asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, que le genera una acción de prisión de 1 a 3 años. Muy importante saber que si uno es denunciado por una situación de estas, está pisando las páginas del Código Penal y está frente a un delito, el acoso sexual, que es distinto al acoso laboral. Que el acoso laboral, hay una diferencia entre el acoso sexual y laboral, porque en el acoso laboral no necesariamente hay un acoso sexual. En el acoso laboral son acosos y situaciones que se dan con relación
a la ley laboral. Gracias a Dios, yo ya no alcancé a que me denunciaran por acoso laboral, porque ahora todo el que no quiere cumplir su trabajo va y lo denuncia a uno por acoso laboral. Pero eso es una conducta persistente, mientras que en el acoso sexual está de por medio una insinuación, así sea verbal, sexualmente. Aquí hay unas condiciones de subordinación laboral que es lo que hace que se ejerza con un empleado, trabajador por parte o un jefe superior, con un compañero de trabajo encaminado a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo. Fíjese usted que el fin es diferente. El fin es de aquellos jefes que se les va la mano en su jefatura laboral, en exigencia o en discriminación, o que me cayó mal, o este no me gustó. Entonces subvalora y ahí hay varias modalidades. Hay entorpecimiento laboral, desprotección laboral, discriminación laboral, inequidad laboral, o sea, a uno les pone más trabajo que a otros, maltrato laboral, persecución laboral, entorpecimiento. Esas son las diferentes modalidades. Estas modalidades dan como sanción, no como en la primera, prisión de 1 a 3 años, porque ese es un delito. Esta no es delito, esta da una sanción disciplinaria que puede ir a la destitución también, y una sanción laboral porque puede darse por terminado el contrato de trabajo en el acoso laboral. En el acoso sexual es un delito que trajo, y esto, por supuesto que el acoso laboral tiene su propia ley, que es la ley 1010 del 2006, y este acoso sexual sí es propio de la ley 1257, está en el artículo 29 de la ley de violencia contra la mujer. Pero obsérvese que el acoso laboral, el acoso sexual ya no es solamente contra la mujer, porque puede haber mujeres que puedan estar acosando sexualmente, pues yo no diría que mucho a los señores, pero puede darse unas circunstancias especiales que de pronto sí se dan. En todo caso, eso se da. Ya en materia de medidas educativas, esta ley 1257 le establece al Ministerio de Educación unas obligaciones relacionadas con determinarle a las instituciones educativas que incorporen en su formación el respeto a los derechos, la libertad y la autonomía e igualdad de hombres y mujeres. Yo por eso hago que esta conferencia, todo el que la quiera llevar, llévesela, la repasan, la transmiten, porque es como que una obligación nuestra de dar a conocer todo esto. Ya cuando uno pone el conocimiento público, el conocimiento es público. Si ustedes quieren la conferencia, con mucho gusto, que ustedes la pueden hacer mejor que yo, porque ustedes son pedagogos y han estudiado para eso. Hay un decreto reglamentario de las funciones en la ley 1257 que dice cuáles son las funciones del Ministerio de Educación, de las entidades territoriales y de las instituciones educativas. Entonces, ustedes tienen unas obligaciones relacionadas con vincular a la comunidad educativa en la promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres para que puedan vivir una vida libre de violencia. El primer derecho que otorgó esa ley, el derecho que tenemos las mujeres en Colombia de vivir una vida libre de violencias. Coordinar acciones integrales intersectoriales con el fin de erradicar la violencia contra la mujer, orientar y acompañar a las niñas, adolescentes, jóvenes, lo que hizo la maestra, que han sido víctimas de violencia de género para la atención integral y el restablecimiento de sus derechos. Al comisario de familia también le corresponde, sí señor. ¿Ese decreto es el reglamentario de la ley 1257, pero exclusivamente para medidas educativas. Hay 5 decretos reglamentarios, ahora les cuento. Me afiancé en las medidas educativas, que son las que más les interesa a ustedes, aunque las otras también. Garantizar el acceso a información suficiente y oportuna para hacer exigibles los derechos de las mujeres. Yo no puedo garantizar eso si no estoy informado, si no conozco esta ley. Por eso acá yo les traje lo más elemental de esta ley, que es esto: reconocer y desarrollar estrategias para la prevención, formación y protección de los derechos humanos de las mujeres, fomentar la independencia
y libertad de las niñas, adolescentes y mujeres para tomar sus propias decisiones y para participar activamente en diferentes instancias educativas. En los proyectos pedagógicos que deben ser implementados de acuerdo a lo que establece la Ley General de Educación, que es la Ley 115, y los contenidos deben garantizarse en materia de violencia contra la mujer, procesos de formación de la comunidad educativa respecto a los derechos de las mujeres, la autonomía de las mujeres, la igualdad de que nosotros somos iguales entre hombres y mujeres, la participación, sensibilizar a la comunidad educativa, a los padres de familia contra la violencia hacia las mujeres. Lo importante que es garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de locomoción, de que cómo así que el domingo usted no puede ir a visitar a su mamá, que la dejo con llave, mientras yo sí me puedo ir a tomar cerveza con los amigos. Esas son limitaciones a las libertades. Reconocimiento de la existencia de discriminación y violencia contra las mujeres. El Ministerio de Educación además tiene unas competencias específicas para articular y armonizar las orientaciones estratégicas del sector educativo para que tengamos un conocimiento claro del normativo nacional e internacional vigente en materia de violencias de géneros. Eso fue lo que estamos haciendo en el día de hoy, enseñándoles a ustedes desde dónde vino la normatividad internacional, el marco internacional de estas normas y el marco nacional que pueden establecer. Y así, toda una serie de competencias que les dieron para incluir en los proyectos educativos, que ahí les van a quedar, todas se las hice transferir. Una pequeña ruta de atención a mujeres víctimas de violencia en el sector educativo. Desde las entidades territoriales, o sea, desde los departamentos y municipios, tienen estas obligaciones, desde garantizar a las mujeres que sean víctimas de cualquier violencia, en cualquier momento del año académico, pueden reubicarse en otra institución. Las mujeres víctimas de violencia, que pueden ser las niñas, que están siendo víctimas de abuso sexual y que se salen de la escuela, entonces debe garantizársele que se vaya para otro establecimiento, garantizar la permanencia en el servicio educativo de la mujer víctima de cualquier forma de violencia, consolidar y hacer seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres que hayan sido identificadas en las instituciones, es decir, nos tenemos que idear el registro único de los casos que podemos ser receptores, adelantar acciones disciplinarias contra aquellos educadores o administrativos involucrados en hechos de violencia contra las mujeres, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. Es decir, que las propias secretarías de educación deben estar generando los procesos disciplinarios para aquellos docentes que sean víctimas de denuncio por violencia contra la mujer y que les estén dando al interior de la institución educativa. Ya frente a las instituciones educativas de preescolar, básica, media, a través de sus directivas, tienen el deber de reportar los casos de violencia. Lo que me preguntaba la señora, es un deber el de reportar los casos de violencia contra las mujeres al Instituto Colombiano, a la Comisaría de Familia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Secretaría de Educación, para que cada una de ellas adopte las medidas correspondientes para la protección y acceso a la justicia. O sea, uno cumple con mandar el oficio, poner en conocimiento y óigame bien que hasta hay que hacer seguimiento a los casos. Eso lo dijo ese decreto 4796 del 2011. Reportar los casos de deserción escolar relacionados con cualquier forma de violencia contra las mujeres y hacer seguimiento a los casos a través del sistema de información que para tal fin dispongan las disposiciones. Este fue el que les dio el decreto de salud que le da a las mujeres víctimas de violencia la obligación que tienen las EPS de garantizarles la habitación, el hotel, los alimentos, y así lo dijo la ley, dijo, le necesitan hotel, alimentos, necesitan todo lo que ellas requieran y las EPS están en la obligación de facilitarla.
Entonces, ahí tiene, ¿por qué? Porque ella está en una situación especial de riesgo que exige cualquier posibilidad de una nueva afectación. Aquí hay una ruta de atención para mujeres víctimas de violencia en el sector salud que podemos nosotros conocer, que las mujeres víctimas de violencia que recurren al sector salud porque su situación de salud física, los daños causados físicamente fueron protuberantes o mentalmente hacen necesario que se incurra al hospital y entra o por urgencias o por consulta externa, por promoción o prevención o por el laboratorio haciéndose un examen forense, y ahí hay todas esas condiciones en las que pueden surgir de la historia clínica y que finalmente las instituciones de salud también denunciarán a la Comisaría de Familia y a la Fiscalía. También tenemos otro decreto que le dio ya las competencias de las comisarías de familia para que se garantice el efectivo acceso a los mecanismos. Esto les ha dado las competencias prevalente al comisario, al juez civil municipal, donde no hay juez civil municipal, al promiscuo, y donde no hay promiscuo, al juez de control de garantías, que en todas partes sí debe haber como mínimo un juez de estos. Estos son toda esa gama de funcionarios que tienen competencia, así es de que si el uno falla, imposible que cualquiera de los cuatro fallen, ¿no? Tenemos entonces esta en el sector judicial, y es que usted va primero a la comisaría y a la fiscalía. ¿Por qué? Porque la comisaría da una protección inmediata y en la fiscalía se inicia la denuncia penal. En todas ellas debe haber medida de protección, una medida de atención si está remitida a salud, una intervención en salud física y mental. La policía, la comisaría y la fiscalía le ordena a la policía, fíjense ustedes que aquí, vea, la comisaría, la fiscalía le da la orden a la policía de la medida de protección. El CTI investiga para efectos de la denuncia de la fiscalía. La SIJIN también es un cuerpo de investigación que sirve de apoyo. El Ministerio Público representado en los procuradores o en los municipios, en los personeros, tienen que estar presentes en todo el proceso y cuando estos no funcionen, allá nos debemos dirigir, que es el que tiene la responsabilidad de hacer cumplir las competencias institucionales a todos estos organismos. Acá están las medidas de protección que hace efectiva la policía, ordenada por estos dos, y la medida de atención que la da salud. En estas se notifica el sistema de vigilancia epidemiológica, quiere decir que hay un registro único en el sistema de salud y se remite a medicina legal para que se determine el daño que define el caso de violencia, y hay dictamen de medicina legal que se convierte en una prueba, un peritazgo, que es una prueba pericial que es contundente para que termine esto en violencia, en una sanción y en una sentencia condenatoria, porque aquí está la medida de protección y aquí debe finalizar con sentencia. Esta es la normatividad a la que yo he hecho alusión toda la tarde, pero que les sirve a ustedes para eso. Y si es víctima de abuso sexual y tiene conocimiento en el sector educativo, ella pone en conocimiento de salud para que allí se le haga el examen de medicina legal, pasa a la fiscalía lo pasa al CTI o a la SIJIN para efectos de la investigación, el ICBF y la policía hace su contenido, la sociedad civil puede estar aquí haciendo acompañamiento de la víctima y nosotros nos podemos constituir en sociedad civil. En las ciudades hay líneas de emergencia y el Ministerio Público aquí vigilando que todo esto suceda. Esto así se ve muy bonito si todos funcionaran, ¿no? Y entonces haríamos justicia y obtendríamos el objeto de la ley, que es garantizar a todos una vida libre de violencia. Aquí están todos los 5 decretos reglamentarios de la ley 1257, los decretos que han reglamentado, pero que no tienen que leérselos porque yo se los resumí en toda mi presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes.